estar aquí. Bien, pues efectivamente, empezando por los agradecimientos, agradecer al Instituto Europeo del Mediterráneo, agradecer al Máster MIN. Pero sobre todo quiero aprovechar para felicitarles porque su labor es un estímulo y una gran ayuda para promover la investigación en algo que nos interesa muchísimo, el ámbito de la mediación y los estudios de lo mediterráneo. El trabajo que hoy les presento es una investigación que se encuadra en una investigación más amplia donde hemos analizado la construcción cultural de Europa como hipertexto. Tengo que señalar que esta investigación sobre la construcción simbólica de los Mediterráneos forma parte de un proyecto de investigación, la construcción social del espacio intermediterráneo y sus correlaciones en la agenda temática de los medios de comunicación. Un proyecto de investigación que dirige la profesora Teresa Velázquez. Y si me lo permiten, y con el afán de introducirles rápidamente en lo que vamos a tratar, me gustaría leerles un texto sobre Borges del crítico García Canclini. Según el estudioso de Borges, las paradojas de la narrativa y de las declaraciones borgianas lo colocan en el centro del escenario posmoderno, en este vértigo que generan los ritos de culturas que pierden sus fronteras en este simulacro perpetuo que es el mundo. Me gustaría señalar que los presupuestos en los que nos basamos, los presupuestos teóricos en los que nos vamos a basar, tienen que ver con este escenario posmoderno, así como con la teoría de la comunicación en general y la reflexión teórica. El objetivo básico de este trabajo ha sido, por una parte, analizar la manera en que se han construido diferentes nociones de lo mediterráneo, pero también, y de manera especial, por qué y para qué se han construido estas nociones. Esto es, la significación de estas nociones, lo que nos llevará a explicitar el constructo de identidad y de relaciones sociales que cada paradigma quiere poner en pie. Pues partimos de la consideración teórica de que los textos construyen nociones culturales a través de las cuales cada paradigma estructura su relación con lo real. Cada paradigma estructura su relación con lo real. Hace unas décadas, Umberto Eco proponía que toda indagación analítica, toda investigación, debía reducir todo hecho de naturaleza a hecho de cultura, todo objeto a signo, toda analogía, toda relación a código y toda referencia a significación y, por último, toda realidad a sociedad. Pues bien, considerando lo mediterráneo como hecho de cultura, como signo en sus diferentes codificaciones y sobre todo dedicando especial atención a la significación de los elementos referenciales, hemos querido subrayar la nueva relación que es preciso establecer entre realidad y sociedad, superando los estudios sociológicos y superando los estudios contextuales tradicionales. De hecho, uno de los objetivos de esta investigación ha sido reducir a su significación discursiva la referencialidad del Mediterráneo como primer mundo, como arquetipo bíblico, como mercado, como identidad, como lugar de conflicto o como articulador de diversidad. Analizaremos cómo estas nociones de lo mediterráneo son constructos que responden a la lógica que estructura la cultura clásica, la cultura sacralizada, la cultura moderna, así como a los discursos que articulan en nuestros días la posmodernidad. El hipertexto de la mediterraneidad se convierte en una narrativa que, recogiendo las representaciones clásicas cristianas, aunque siempre leyéndolas según su lógica estructural, construye una narrativa específica en la modernidad, delimitada como el Mediterráneo, Europa y los otros. Narrativa que va a tener un proceso posterior complejo que las teorías y prácticas postcolonialistas van a subrayar. Como hemos señalado, analizamos lo mediterráneo no como hecho de naturaleza, sino como hecho de cultura.
De ahí la relación que establecemos entre las diferentes construcciones simbólicas que hemos señalado y su pertinencia paradigmática. El desarrollo de las teorías sobre la discursividad y su manera de subrayar la manera en que las construcciones simbólicas están marcadas por el tiempo y el espacio, vendrían, por una parte, a dedicar atención a esa relación entre realidad y sociedad que Eco proponía como indagación semiótica y que el desarrollo posterior de las teorías discursivas superara. Pues las nociones discursivas van a conceder un desarrollo especial a la investigación de lo social, pero una investigación que supera los tradicionales, como decía al principio, los tradicionales estudios sociológicos y contextuales. En este sentido, ha sido sustancial en la construcción simbólica de lo mediterráneo como hipertexto cultural la distinción paradigmática entre diferentes espacios. Considerando que es especialmente operativo esta diferencia, porque la manera en que los textos se presentan como el espacio donde interactúan tantos saberes, creencias y valores como formas de conducta o rutinas de vida. Los paradigmas discursivos, delimitados como el espacio a través del cual se construyen los enunciados sobre lo real, y esto es muy importante, quiero repetirlo, es decir, considerados como espacio a través del cual se construyen los enunciados sobre lo real. Estos paradigmas se convierten en una delimitación teórica especialmente operativa para analizar lo que en primera instancia conforma y estructura los textos. Subrayamos lo de primera instancia porque la cuestión es compleja. Pero ¿por qué insistir en la importancia que concedemos en el análisis de la construcción cultural de una noción, ya sea lo europeo, lo mediterráneo, el sur, el norte, a su relación discursiva? Pues bien, porque dado que nuestro lenguaje y sobre todo nuestra formación teórica y analítica, como también los discursos personales que nos conforman y de los que nuestra identidad personal es producto, están preñados del pensamiento esencialista, por esta razón se hace necesario insistir en que nuestro constructo de modernidad, debido a su fundamentación básicamente histórica, intentará, siempre que puede, silenciar, cuando no negar, las cuestiones referentes a los límites de las construcciones culturales. ¿Por qué? Pues para presentarse a sí mismo y a sus naciones como categorías universales. Las teorías esencialistas, el pensamiento esencialista en general, necesita borrar tanto sus límites como imponer su historicidad lineal. Si queremos llamar la atención sobre ello es porque, de hecho, parte de los análisis de textos en la actualidad, aun con la pretensión de estudios posmodernos, acaban participando de una noción esencialista y defendiendo su carácter universalista. Y esto ha pasado en los estudios feministas y ha pasado en muchos de los estudios de posmodernidad. Por esta razón, en la construcción simbólica de lo mediterráneo como hipertexto cultural, hemos partido de su anclaje histórico-discursivo, por lo cual las construcciones simbólicas de lo mediterráneo como primer mundo, como arquetipo bíblico, como lugar de mercado, como espacio de estados, como constructor de identidades, como lugar de conflicto, como articulador de diversidades, las situamos en relación con cómo se estructura lo alegórico en las culturas sacralizadas, cómo se estructura la literalidad de las nociones culturales en el paradigma de la modernidad y de qué manera la reflexión teórica actual cuestiona la esencialidad y desnaturaliza las nociones creadas como universales, generales y esenciales. La primera de estas nociones esenciales es la construcción en el mundo clásico de la mediterraneidad como primer mundo. Aunque la lógica que construye esta noción en la cultura clásica es distinta de la lógica que va a estructurar después en la modernidad. La construcción simbólica y cultural de esta noción tiene que ver con que el Mediterráneo fue el primer mundo representado. Con los mapas de Estrabón y Ptolomeo, el Mediterráneo fue la primera representación que se hacía del mundo. El primer mundo fue escrito, representado y construido con las fronteras del Mediterráneo. Y estas fronteras cerraban ese primer mundo subrayando los márgenes. Con la representación del Mediterráneo
comenzaba a construirse una noción que, como un primer nivel arqueológico, ha llegado hasta nuestros días. El Mediterráneo como metáfora del primer mundo. Esto es, un primer mundo cuyo centro es el Mediterráneo. La importancia y significación de esta primera construcción simbólica es que será recogida primero por el Renacimiento humanista y después por toda la modernidad, que se apropia de la cultura clásica de los antiguos griegos y romanos haciéndola suya. Aunque insistimos en esto, leyéndola siempre desde su propia epistemología. De hecho, el fenómeno tendrá su máxima expresión en la apropiación alemana e inglesa del siglo XIX. Hemos subrayado que en el objetivo de este trabajo, analizar cómo se construyen simbólicamente las nociones, esto es, la referencialidad de las nociones, es tan importante como analizar por qué y para qué se construyen. De hecho, buscar la significación de la referencialidad del primer mundo, el arquetipo bíblico, el mercado, los estados y demás, todos esos constructos sobre el Mediterráneo, nos llevará a cómo se configuraron e instituyeron estos significados. Esto es, ¿por qué? ¿Para qué? Esto es la significación de esa referencialidad. Reducir, como señalaba Eco, la referencialidad a su significación nos lleva a subrayar la relación entre la lógica estructural que sustenta los diferentes procesos discursivos y la necesidad de analizar las relaciones de poder, la construcción de autoridad que se produce en el orden cultural. Se da por sentado que las relaciones de poder son determinantes en las relaciones económicas o sociales. Y aunque se considera que el poder estructura también el orden cultural, se obvia la pregunta sobre cómo funcionan las relaciones de poder en la construcción de los textos y en las relaciones entre sujetos. Con la noción de autoridad epistemológica no aludimos al pensamiento dualista, un pensamiento que no es válido para analizar la compleja sociedad de nuestros días, aunque tampoco lo es para cualquier otra estructura social. Tampoco aludimos a la noción de poder que opera en la narrativa villano-víctima. Antes bien, aludimos a las prácticas y teorías culturales cuyo objetivo es explicitar lo que de manera opaca estructura las discursividades teocráticas o las discursividades antropocéntricas. Son numerosos hoy los planteamientos, básicamente los construidos en la modernidad, que analizando cómo se han construido las nociones culturales, terminan enfatizando sus concepciones básicas y construyendo nuevas esencialidades. Esto es, una concepción de la trayectoria histórica de la humanidad como algo unificado y universal. La reflexión teórica actual evidencia que son las relaciones de poder y la construcción de autoridad en el orden cultural lo que históricamente estructura la relación entre sujetos y la lógica que conforma los textos. De hecho, es obvia la evidencia de la relación entre el poder y lo político. Se analiza ampliamente su relación con lo económico. O no se silencia la manera en que el poder se manifiesta en las diferencias de clase. Sin embargo, se representa de manera totalmente opaca la manera en que opera la relación entre autoridad y cultura, subrayando que cuando hablamos de cultura estamos entendiendo el espacio a través del cual el sujeto estructura su relación con lo real. La relación entre cultura y poder, y de manera especial su función, va a ser determinante para poder conformar, a partir del discurso cultural, cualquier otro espacio, desde el económico al político o al social. El análisis de las relaciones de autoridad en el orden cultural evidencia a qué responden las diferencias con las que se construyen diferentes discursividades textuales, diferentes imaginarios sociales, que se plasmarán en las diferentes maneras de representar el Mediterráneo. Frente a la primera representación que hemos visto del Mediterráneo como primer mundo, la segunda gran metáfora del Mediterráneo es una representación alegórica. Esto es una representación sacralizada. La mediterraneidad se convierte en un arquetipo bíblico. Los filósofos, historiadores o teóricos de la modernidad, analizando la significación de la cultura medieval, van a subrayar que en esta cultura desapareció el interés por el rigor científico de la época clásica. Pero habría que señalar que en esta cultura no había ningún interés por el rigor científico porque no existía el rigor científico, que es una noción construida en la modernidad. De hecho, esta es la lectura que la modernidad hace de esa cultura clásica, dando al clasicismo ese interés científico que, sin embargo, a lo que responde es a su epistemología y a su lenguaje. La significación del primer mundo en el mundo clásico hay que buscarla en la lógica de la epistemología del mundo clásico.
Aunque se quiera subrayar que no fue una tentativa deliberada del cristianismo, el hecho de silenciar el conocimiento pagano sobre la mediterraneidad evidenciaba la necesidad medieval de construir una nueva construcción simbólica de lo real. La necesidad de construir una nueva construcción simbólica de lo real, al mismo tiempo que se desmontaba lo anterior. El hecho clave es que la nueva representación del Mediterráneo, como el resto de las nociones culturales que comienzan a construirse, lo que necesitan crear en la modernidad es en las culturas medievales, es una noción sacralizada de la cultura, puesto que la lógica que estructura todas sus nociones es la de una discursividad teocrática. Las representaciones que se hacen del Mediterráneo son alegóricas y están cargadas de fundamentos cristianos. La concepción del Mediterráneo, sus constructos en general, se convierten en textos cuyo significado se llena de fundamentos que tienen que ver con su concepción religiosa de lo humano, el poder o el miedo. La representación del Mediterráneo se convierte en un curso de agua perpendicular a la línea de una T, cuya parte transversal representa una línea continua formada por el Nilo, el Mar Negro y el Mar de Azov. Eso que va a ser que separa a Asia en la mitad superior del mapa, la parte del sur, que será Europa, y África en la parte inferior, dejando Europa a la izquierda y África a la derecha. Son los llamados mapas de TNO y que serán también la inspiración de los mapas mundi de los Beatos. Las representaciones del Mediterráneo se convierten en arquetipos bíblicos y cada continente es la herencia de uno de los hijos de Noé. Asia está habitada por los pueblos semitas, los descendientes de Sam, África por los camitas, descendientes de Cam, y Europa por los descendientes de Jafet. Esto es, la representación del mundo expresada en la Biblia. El Mediterráneo pasa a ser una representación de la nueva concepción religiosa imperante. La explicitación de esta referencialidad evidencia la manera en que se construye simbólicamente la noción, pero ¿por qué y para qué? Como decíamos al principio, esto es, ¿cuál es la significación cultural de esos constructos alegóricos? Pues bien, esa significación cultural va más allá de su mera y concreta referencialidad. En primer lugar, se hace necesario subrayar que cuando hablamos de cultura alegórica nos estamos refiriendo no a los conocimientos eruditos, sino que van a ser, esa cultura también son las rutinas de vida, las formas de conducta, las creencias, los valores y, claro está, esos textos que, como los mapas, quieren representar el Mediterráneo y el mundo. Pero hay algo que conforme y estructure los textos de este paradigma alegórico. El pensamiento esencialista, el pensamiento de la modernidad, y por tanto básicamente el nuestro, ese que nos forma y nos conforma, ha construido básicamente la noción del hombre como una unidad psíquica, al mismo tiempo que construye una concepción una trayectoria histórica de la humanidad como algo unificado, algo que nace, crece, se desarrolla, entra en crisis, pero vuelve a comenzar construyendo un nuevo ciclo. Sin embargo, necesitamos diferenciar entre una cultura sacralizada, donde todo texto se construye como metáfora de lo sacralizado, como alegoría de lo teocrático. De hecho, es la lógica estructural de las culturas sacralizadas lo que nos explica la significación de esos constructos alegóricos. Lógica alegórica en la que, a diferencia de en la modernidad, los principios superiores al hombre estructuran todas sus nociones. Esta va a ser la diferencia radical entre toda la cultura de la alegoría, toda la cultura sacralizada y toda la cultura de la modernidad. Ahora bien, teniendo en cuenta que la cultura es el espacio donde se construye la relación con lo real, por eso lo hemos repetido varias veces, ¿cómo se estructura culturalmente la norma, la autoridad en las sociedades sacralizadas? Si la voz del ser humano en estas culturas se construye como expresión siempre de una esencia sobrenatural y no como expresión de sí mismo, es para a su vez construir unas relaciones sociales, unas relaciones entre los hombres definidas por vínculos de dependencia, vínculos duros de dependencia. Todas sus nociones están construidas a partir de una noción del ser humano, la noción de identidad como miembro de un cuerpo social, como miembro de un cuerpo social jerárquico, un cuerpo social estructurado con unas dependencias verticales, siempre difíciles de sortear. Una dependencia vertical en cuyo vértice lo sagrado se convierte en el origen y en la fuente, no solo en lo referente a ideas y a juicios, sino también sensaciones, gustos y, por supuesto, saberes.
como es el caso de la representación del Mediterráneo. El poder cultural utilizado para estructurar lo social será el canon de la ley revelada, la ley divina y los libros que contienen la palabra revelada, que se convierten en el canon de las culturas sacralizadas. No es de extrañar, por tanto, que la construcción de lo mediterráneo se convierta en un arquetipo bíblico del imaginario social. Un arquetipo bíblico del imaginario social. Cuando el poder político participa de esta sacralización cultural, instituciones como los estamentos nobles, los eclesiásticos y el poder absoluto van a ser las instituciones desde las que se construyen valores, creencias, competencias, rutinas de vida, formas de conducta y textos. O sea que la construcción de la mediterraneidad, respondiendo al arquetipo bíblico, no es por ignorancia, ingenuidad o imaginación, sino como noción a partir de la cual crear valores, crear competencias, crear formas de conducta o textos que básicamente construyen dependencia, por no hablar de fuerte sometimiento. El Mediterráneo como espacio universal, como economía, como mundo en sí mismo, de la misma manera que, como hemos visto, en el paso de una cultura clásica a una cultura alegórica, se necesitaba desmontar la construcción clásica del Mediterráneo, de la misma manera, para construir una nueva relación con lo real en la modernidad necesitó enfrentarse a lo sacralizado. Y lo hará en gran parte fetichizando, volviendo ahora sus ojos a la cultura clásica. El Renacimiento, como hemos señalado, revaloriza esta cultura clásica, construyendo su particular lectura y asimilación a través de toda la modernidad. En lo referente al Mediterráneo, se enfrenta al arquetipo bíblico. Se busca una representación literal, puesto que la literalidad va a ser la noción fundamental para la modernidad. Y con ella, una nueva caracterización del Mediterráneo como primer mundo. Uno de los estudiosos más canónicos del Mediterráneo en la modernidad, Brodel, de manera conclusiva subraya: el Mediterráneo en el siglo XVI constituía por sí solo una economía mundo, y como también se diría en alemán, un mundo en sí mismo. La representación del Mediterráneo y Europa como espacio universal se convierte en una de las nociones básicas del pensamiento colonialista. La cultura del humanismo, que va a ser la cultura del logocentrismo, para construirse necesitará enfrentarse a lo sacralizado, porque necesitará construir una imagen del ser humano que ya no es la expresión de la voz de Dios, sino que ahora ya es expresión de sí mismo. La noción de sujeto como expresión de sí mismo, la colocación de lo humano en el centro del universo, como hace de manera explosiva el Renacimiento italiano, fue una noción revolucionaria frente a la cultura sacralizada. Y la noción simbólica de lo mediterráneo como un mundo en sí era una noción básica para enfrentarse a la concepción de una identidad sacralizada que en términos políticos y sociales era una concepción del hombre y de la mujer como dependiente siempre de otro hombre, como hemos señalado. La nueva identidad de lo mediterráneo, como la nueva identidad del sujeto, comienza a construirse como sujeto de la historia, como sujeto de la acción, como sujeto de su destino, de manera similar a cómo se construye el en sí mismo de lo mediterráneo, se va a ir construyendo el en sí mismo de una nueva identidad no alegórica, una nueva identidad no sacralizada, una nueva identidad libre. La nueva concepción de identidad que la modernidad necesita es la de un sujeto libre, es la de un sujeto poseedor de sí mismo, con una interioridad que es la verdad que lo construye. Pero ¿por qué la necesidad de construir una identidad libre? En términos de historia social hay que señalar que es la aparición del mercado, la aparición de nuevas relaciones económicas, lo que produce el desmontaje de una estructura, la estructura alegórica, y la construcción de un nuevo orden cultural, el orden cultural de la modernidad. Significativamente, más allá de su referencialidad, la significación de la construcción simbólica de la mediterraneidad como mercado era vitalmente necesaria para la construcción del nuevo imaginario social. El historiador francés subraya la referencialidad de esta noción señalando: la plata que al llegar en grandes cantidades de las minas americanas pasaba hasta entonces
prioritariamente de España a Flandes por el Atlántico, tomó a partir de 1568 el camino del mar interior. Y Génova se convirtió en su centro redistribuidor. El Mediterráneo conoció entonces una especie de renacimiento económico desde el estrecho de Gibraltar hasta los mares de Levante. La construcción simbólica del Mediterráneo como mercado estará ligada a otras nociones básicas de la modernidad. De hecho, lo mediterráneo se va a ver asociado a la construcción moderna de los estados, los espacios nacionales, la desaparición de la hegemonía del latín, la valoración de las lenguas vernáculas, los textos literarios a caballo entre lo sacralizado y lo moderno, o la aparición de la novela. De hecho, la escritura de la literalidad va a construir la urdimbre, el entramado que terminará siendo el lenguaje de la modernidad. Y aunque parezca que simplificamos, es evidente que como todos los procesos, es largo, complejo y lleno de paradojas. De la misma manera que nos hemos planteado la significación de las metáforas de la representación alegórica de lo mediterráneo, se hace necesario evidenciar los efectos de los artificios históricos como los de mercado, nación, frontera o identidad en niveles cognitivos. Esto es, cómo sirven las construcciones culturales para estructurar lo social en la lógica logocéntrica, en la lógica de la modernidad. Para todos nosotros es fácil afirmar que lo humano se produce de manera natural, que tiene una esencia y que es algo universal. Y nos es fácil la afirmación porque estamos atravesados por esa construcción cultural, porque hemos estructurado nuestra relación con lo real a través de esa serie de nociones modernas. Pero ¿qué hay detrás de lo natural, de lo esencial, de lo universal? Pues nada más y nada menos que la autoridad cultural que estructura el sentido de las nuevas relaciones sociales. Pues al presentarse la identidad logocéntrica como natural, como esencial y universal, se convierte en el cierre del proceso histórico a cualquier otra posibilidad. En nombre de lo natural, lo esencial y lo universal, la cultura logocéntrica envía a sus márgenes, marginaliza aquello que social o políticamente no le interesa, ya sea lo referente a la mujer, la raza o los que no caben en el mundo de la libertad y la igualdad. En esta lógica logocéntrica, lo humano se construye como ahistórico. Tanto los acontecimientos como sus interpretaciones se producen a lo largo de toda la historia con diferencias según las épocas, pero no con diferencias paradigmáticas, que es lo que nosotros venimos subrayando. Por esta razón insistimos y ponemos el énfasis analítico en esa noción de discursividad para subrayar las diferencias, especialmente de significación, entre una construcción alegórica, una construcción literal y una construcción posmoderna. Pues para el pensamiento moderno, para el pensamiento logocéntrico, en su esencia, en su universalidad, lo humano no varía. Su definición de lo humano no varía. El arte, por tanto, es eterno, universal y expresa la verdad del espíritu humano, cuando todavía la construcción simbólica de un espíritu humano libre no había aparecido en determinados imaginarios sociales. La cultura del logocentrismo es, por tanto, una cultura solidificada, en primer lugar, por su misma noción de autoridad. Pues al construirse sus nociones como naturales, se convierten en las nociones por excelencia. No es posible, por tanto, cualquier otra posibilidad. Sus nociones son construidas y funcionan como cierre a cualquier otra posibilidad. En los fines de la modernidad, aunque tiene que ver con procesos anteriores, el Mediterráneo se va a convertir en lugar de conflicto. Pues mientras en Europa comenzaban a lo largo del siglo XX a debilitarse las fronteras de los estados nacionales, el Mediterráneo comenzaba a convertirse en una frontera, en un espacio de conflicto. El Mediterráneo como frontera entre un norte y un sur recogerá dos herencias, una relativa a las representaciones alegóricas plagadas de fundamentos religiosos y otra relativa a constructos estatalizados ya diferenciados. Las construcciones relativas al Mediterráneo como lugar de conflicto se van a caracterizar por reforzar fronteras y, sobre todo, culturalmente sustancializar, esencializar y naturalizar las diferencias. Las nociones textuales donde se van a concretar esta sustancialización se van a producir de manera especial en los medios de comunicación, dado que son ellos los que en nuestros días construyen ese modelo de lo identitario neoliberal. Enfrentándose a esta construcción de la mediterraneidad como conflicto, la construcción simbólica de la mediterraneidad como articulador de diversidad, como lugar de cruce, en definitiva como espacio de mediación,
se convierte en un camino metodológico que busca construir una teoría, pero también una práctica cultural que desvela los procesos históricos a través de los cuales se instituyeron estos límites, al mismo tiempo que se configuraba su significación, eso que hemos tratado de hacer en este trabajo. Los constructos interesados en articular la diversidad van a investigar el cruce y lo dinámico como características culturales silenciadas por el discurso del conflicto. Las categorías e identificaciones creadas por el esencialismo y la modernidad iban a ser puestas en cuestión desde las primeras décadas del siglo XX, y las nuevas teorías y las nuevas prácticas culturales iban a evidenciar la contingencia de las nociones construidas como naturales. La construcción cultural de lo mediterráneo como mediación en los análisis de la posmodernidad estarán estrechamente relacionadas con las nuevas teorizaciones. Si, como hemos señalado, en la modernidad lo mediterráneo se va a ver asociado a la construcción moderna de los Estados y los territorios nacionales, la reflexión teórica desde las primeras décadas del siglo XX comienza a cuestionar primero y después a desnaturalizar los constructos de modernidad construidos como naturales, esenciales y universales. El deconstructivismo historicista está analizando la artificialidad de lo que la modernidad construyó como fronteras naturales. Tampoco es posible analizar la compleja sociedad del Mediterráneo actual con el pensamiento dualista de la modernidad, categorizando el norte y el sur y tratando de unirlos como si de manera simplista fuese suficiente. Pues también en este proceso se producía una nueva esencialización, como las nuevas identidades etnográficas, geográficas o sociales consideradas como auténticas. Las teorías críticas de la modernidad en nuestros días y sus constructos, caracterizados siempre por la esencialidad y universalidad, así como sus constructos sociales básicos del mercado, el Estado y la nación, pero también lo literario y lo artístico como expresión del espíritu en libertad y, en definitiva, la construcción del humano y del sujeto como un sujeto libre e igual. Como hemos subrayado, no existe la pretendida esencialidad de la identidad, ya sea la de la mediterraneidad o la del sujeto. Antes bien, como hemos tratado de evidenciar, todo constructo simbólico se produce en su discursividad y adquiere su significado y su sentido en las diferentes lógicas discursivas. Es cierto, como subrayan textos postmodernos, que nada posee la verdad como monopolio, aunque si nos colocamos en un lugar discursivo tendríamos que señalar que si la verdad en la modernidad se construye como transcripción, como literalidad, será el desvelamiento de la paradoja de lo real y lo construido como verdad la práctica analítica que a nosotros nos corresponde, como contribución al análisis sociocultural. Para el pensamiento moderno, la verdad era también una esencia universal. Para el heterónimo de Machado, la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero, pero el porquero dice, no es verdad. Y para Borges, si alguien tiene la verdad, deja a los demás sin posibilidad de parte de la verdad. Teniendo una significación especial en las paradojas de las nociones modernas de libertad, igualdad, fraternidad y el hecho de que estén construidas inequívocamente sobre la base de profundas desigualdades. Frente al pensamiento dual y las dicotomías maniqueas de las narrativas alegóricas o modernas, el villano y la víctima, el hombre y la mujer, el bueno y el malo, la verdad y la falsedad, el opresor y el oprimido, para las teorizaciones actuales, las relaciones de dominación no son reducibles de manera simplista a estas oposiciones binarias. La analítica actual plantea el análisis de estructuras de dominación que se entrecruzan y se convierten en un nuevo modo de operar de la posmodernidad frente a las dicotomías maniqueas. Si la verdad para la modernidad era construir lo real como transcripción, como literal, en la posmodernidad la búsqueda de la verdad pasa por el desvelamiento de las paradojas de las nociones modernas, siendo la gran paradoja que construyen una cultura de la libertad sobre la base de profundas desigualdades. Aunque al mismo tiempo hemos de subrayar, somos conscientes de que no se puede vivir sin categorías. Las fronteras pueden desplazarse, desdibujarse, trazarse nuevamente, pero no pueden desaparecer. Son constitutivas de toda vida social. No puede vivirse fuera del espacio y sin categorías de clasificación. De hecho, habría que adoptar una actitud homogénea hacia las diversas fronteras con las que convivimos continuamente. Como hemos visto, la construcción de la lógica logocéntrica, como la cultura teocéntrica, es un proceso complejo, aunque aquí lo hayamos resumido, es un proceso
complejo, largo, lento y plagado siempre de paradojas y contradicciones. De hecho, nuestros textos más actuales están plagados de constructos posmodernos, pero también de constructos dogmáticamente sacralizados, pero también de nociones creadas como naturales, como universales o como esenciales. Con lo cual podría parecer simplificador señalar sus correlatos contextuales. De hecho, el planteamiento de buscar la significación de las nociones culturales en su contexto ha sido cuestionado, subrayando la importancia y la importante circulación de los significados, lo que pone sobre la mesa algunos de los límites de la contextualidad. Aunque somos conscientes de estas limitaciones, volvemos a subrayar que, sin embargo, los estudios discursivos han evidenciado las diferencias estructurales, así como las diferencias de significación entre los paradigmas de las culturas teocráticas modernas o posmodernas. También volvemos a subrayar que no se nos escapa la complejidad de estos procesos, pero analizar la significación de la discursividad de estas nociones es un lugar importante para empezar a tirar del hilo analítico. De Renato Rosaldo, uno de los estudiosos más interesantes de la relación entre el poder y la cultura, se ha subrayado que una de las más importantes contribuciones de su pensamiento ha sido su sensibilidad para analizar el poder tanto en las pautas como en las fronteras, tanto en el caos como en el orden, tanto en la subjetividad como en la objetividad, tanto en la cultura como en la política, pues ninguna de estas entidades posee el monopolio de la verdad. Los constructos posmodernos sobre lo mediterráneo no solo tienen escasa periodicidad, sino que se tienen que enfrentar con teorías y prácticas culturales cuyo objetivo es sincronizar siempre nuevas categorías sacralizadas o logocéntricas, presentadas como esenciales y universales. Por eso queremos terminar con una cita, en este caso de Todorov. Somos iguales a los conquistadores y a la vez diferimos de ellos. Su ejemplo es instructivo, pero el no comportarnos como colonizadores no nos garantiza que, de hecho, no estemos en vías de imitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias.